Muy buenas noches a toda la comunidad de Frases de Reflexión. Estamos de nuevo iniciando una transmisión con una persona que tiene una trayectoria enorme en el tema de desarrollo personal, en el tema de liderazgo, y esta vez vamos a desarrollar de cómo vencer el miedo. ¿Ok? Es un tema importantísimo que nosotros queremos desarrollar y compartir con todos ustedes. Vamos a agregar a una de nuestras ponentes principales de la noche del día de hoy y pedirles a todos ustedes que puedan compartir esta transmisión, compartir para que podamos tener mayor alcance y más personas sean beneficiadas con esta información de altísimo valor. Ok, quiero saber si Cintia ya está con nosotros. Parece que tenemos problemas en poder conectarnos en la transmisión. Es un tema que no suele pasar. Ok. Vayamos a ver si Cintia está con nosotros. Cintia es una persona con amplia trayectoria, les comentaba en este campo. Cuando hablamos de superar miedos, superar obstáculos, no conozco a muchas personas que puedan disponer de su valioso tiempo y poder compartir con nosotros una videoconferencia. Entonces, hay que darle valor porque toda la información que se va a ir compartiendo es de altísimo valor. Cintia Perezo se va a conectar con nosotros para poder desarrollar este tema tan importantísimo que es cómo vencer el miedo. Ok, estamos intentando llegar a hacer la conexión en todo caso. Suplico a las personas que están conectadas que puedan compartir la transmisión, etiqueten a sus amigos y familiares que quieran ustedes que aprendan y conozcan sobre este tema que es importantísimo en nuestra vida diaria, como personas, como emprendedores, como empresarios. Ok, ya te tenemos, Cintia. Estamos agregando, ya nos llegó el enlace. Ok, bienvenida, Cintia. Ah, gracias, ¿cómo estás? Ahí lo logramos. Sí, dice que lo bueno es ¿Cómo- esperar. Sí, bueno, buenas noches, gracias por la invitación. Bienvenida a este video live donde vamos a estar hablando sobre cómo vencer el miedo, que es un tema que va a estar comentándose el día de hoy. Y en fin, yo a todos los espectadores pues les comentaba la trayectoria que tienes y por qué es que tienen que escucharte, por qué es que deberían de darle importancia a este video live y básicamente seguir tus consejos, seguir tus consejos. Entonces, Bueno, te bienvenida, cuento, Cintia. a ver, gracias. Antes que nada, yo soy de Argentina, no soy de México, así I'm que sorry. no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Ok, Eh, y no soy muy partidaria de consejos. Yo voy a contar lo que sé, lo que conozco, lo que me sirvió, lo que aprendí y lo que que cada funciona. uno, eso, exactamente, lo que funciona. Y que cada uno, si lo ve viable y factible para su vida, bueno, que lo adopte, que lo tenga, que lo incorpore. Ajá, Siempre sacarnos los miedos de encima es una buena estrategia para seguir avanzando. buenísimo. Tenemos una serie de cuestionarios elaborados por el equipo que básicamente ayuda a que más personas puedan llegar a tener información de alto valor, información que les pueda servir, que después de Ujú. todo creo que es uno de los propósitos del ser humano, ¿no? Y tenemos una pregunta para ti, para dar apertura a este video live, Cintia. ¿Cómo Ok. es que empiezas en el mundo del emprendimiento y por qué? Bueno, yo creo que los emprendedores tenemos como esas ganas, esa llama interna que siempre hace que busquemos algún proyecto nuevo, que queramos emprender, que hagamos cosas diferentes para justamente diferenciarnos, ser únicos, Ajá. llegar a más gente, superarnos. Y en mi caso fue así. Básicamente yo tengo esa necesidad interna de emprender permanentemente. Lo hice desde muy jovencita, desde los 20 y pico de años siempre tuve esas ganas. Oh, Sí, buenísimo. y la verdad que he emprendido de todo. En el último tiempo algunas cosas online y bueno, Ujú. ahora desde fines de 2016
Estoy con un blog que lleva mi nombre, simperazo.com, y Sí, a sería partir bueno de eso, dejas el link también en los comentarios. Yo sé que muchas personas van a estar muy interesadas. bueno, sí, sí, cómo no, con todo gusto. Y a partir de eso, bueno, se me fue abriendo todo un mundo diferente y empecé a escribir los libros. Tengo 7 libros autopublicados en Amazon y también hice Buenísimo. algunos cursos que están publicados en Udemy y todo en esta etapa de mi vida es emprendimiento y crecimiento personal. Todo gira en torno a eso. Así que, bueno, creo que hay bastante material ahí de lo que fui creando que a la gente le puede servir. Definitivamente que sí. Tenemos otra pregunta para ti, Cintia, y es la Ujú. siguiente. ¿Qué podrías comentarnos acerca de la procrastinación y cómo evitarlo? Bueno, la procrastinación es asociar mucho dolor a un proceso, a algo que tenemos que hacer y muy poco placer al resultado. Entonces, cuando nosotros tenemos esa combinación nefasta, no queremos ponernos en marcha y postergamos, dejamos para adelante, decimos, bueno, mañana encontramos excusas, siempre hay algo más importante, más urgente, más rápido para hacer que eso que sabemos que tenemos que hacer. Entonces, en mi caso, lo que funciona muy bien es la regla de los 5 segundos. Cuando sé que tengo que hacer algo, en 5 segundos hago una cuenta regresiva mental y me pongo en marcha. Y empiezo a hacerlo. Y eso hace que venzamos nuestra inercia y empezamos con la tarea. Después, si la podemos sostener, estupendo, que es lo ideal. Y si no, Básicamente bueno, se por lo menos, convertiría en un hábito, ¿no? exacto. Exacto. Y hay veces que no podemos completar la tarea que queremos hacer por un montón de cosas, pero ya tenemos la primera parte hecha. Nos pusimos en marcha y eso refuerza también en parte nuestra autoestima, porque cuando nosotros procrastinamos de forma constante y sostenida en el tiempo, al final nos frustramos, nos perdemos el respeto, no nos dan ganas de seguir haciendo cosas y el fracaso es muy fácil cuando vivimos procrastinando, porque queremos hacer algo y al final el resultado nunca llega, o el que llega no es el que esperábamos. Así que esa es mi sugerencia. Contar 5 segundos hacia atrás en cuenta regresiva y ponerse en marcha, empezar. A partir de ¿Y tú ahí, crees que nos bueno, podrías hacer continuamos. un ejemplo de alguno de los casos que cuando iniciaste en esto de poder tal vez vencer a la procrastinación, que lo utilizabas con mucha frecuencia? Sí. A mí me pasaba, al principio cuando yo quería escribir, yo tenía muchas ganas de escribir los libros, pero me parecía Ok. una tarea faraónica, me parecía gigante, no me creía capaz, tenía el famoso síndrome del impostor y todo eso que muchas veces los emprendedores tenemos. Y yo hacía eso, Ajá. me ponía el despertador 1 hora antes a la mañana, todos los días, contaba esos 5 segundos y arrancaba. Y empezaba a escribir, hasta que tomaba el ritmo. Y después pasó esto que vos decís, se hizo un hábito. Entonces a lo largo de los meses tuve el hábito de despertarme 1 hora antes, bastante temprano por cierto, y lograr al final tener mis libros escritos. A mí me da resultado eso. Bravazo, bravazo. No, definitivamente es algo que va a ayudar y va a aportar esto de poder vencer la procrastinación. Tenemos otra Ujú. pregunta para ti, Cintia, y es esta. A ver, ok. ¿Qué es lo primero que hay que tener en cuenta para salir de la pobreza? A ver, yo creo que es lo mismo que tenemos que tener en cuenta para salir de cualquier crisis, y en Argentina conocemos bastante de eso, de cualquier Sí, claro. situación que no nos gusta, y es, primero que nada, conocerse, saber para qué somos buenos, en qué podemos destacar, cuáles son nuestras fortalezas, qué es lo que nos juega a favor para apalancarnos en eso y empezar a actuar. Y después definitivamente la acción. La acción sostenida en el tiempo es lo que más resultado da. Evidentemente hay que tener una estrategia, ¿no? No ir a lo loco, no ir a ciegas, pero en la medida que nosotros sabemos para qué somos buenos, nos preparamos, vamos puliendo esas destrezas, esas habilidades, nos ponemos en marcha y lo sostenemos a través del tiempo,
definitivamente eso da resultados. No, no hay forma de no tener un resultado si nosotros hacemos acciones todos los días de forma consecuente. Definitivamente es información de altísimo valor de lo que estamos hablando el día de hoy. Gracias, Cintia, por eso. Vayamos a ver qué es Un lo que placer. tenemos a continuación. Ok. ¿Qué sentido tienen nuestras vidas y por qué una persona debería emprender? Yo creo que la base del emprendimiento es sacar esa creatividad que tenemos dentro y Ajá. crear cosas nuevas, darle forma a los proyectos, a lo que tenemos en la cabeza, a lo que nos imaginamos y que queremos aterrizar en la realidad y evidentemente independizarnos. Para mí el emprendimiento es sinónimo de independencia, de libertad, de crecer, de autoconocimiento, porque muchas veces cuando los emprendimientos no avanzan es porque primero no nos conocemos, no sabemos qué estamos haciendo. Escuchamos que Ujú. alguien hacía cosas, pero bueno, no terminamos de saber nosotros qué queremos hacer. Y con preparación y con creatividad, porque cuando uno emprende las cosas se ponen difíciles en algunos momentos y no tenemos a nadie que nos diga qué tenemos que hacer, entonces tenemos que resolver, tenemos que decidir, tenemos que tomar acción, tenemos que levantarnos una y mil veces si es necesario cada vez que nos caemos. Entonces, bueno, no es para todo el mundo el emprendimiento, claramente, pero cuando tenemos esas ganas, esa chispa de emprender, yo creo que pasa por ahí. Creatividad, disciplina, ganas de superarse. Buenísimo. Y en esto que te comentaba al inicio, de qué sentido tienen nuestras vidas, o sea, ¿cómo se Dejar, relaciona esto del sentido de vivir con el emprendimiento? dejar un legado, dejar un legado, transmitir lo que sabemos, contribuir, aportarle a alguien más nuestra experiencia y lo que sabemos y nuestro conocimiento para que esa otra persona se beneficie, aunque sea con una idea, aunque sea con algo que pueda aprender, algo que pueda recordar, que quizás ya lo sabía. Eh, todos aprendemos de alguien que en algún momento se animó a emprender, alguien que creó un curso, que dio una clase, que enseñó algo, que nos contó un secreto, que nos dio un truco, que nos acortó la curva de aprendizaje. Yo creo que el mayor significado del emprendimiento es eso en nuestra vida, dejar un legado, transmitir nuestra experiencia. Buenísimo. Ok, ¿qué tiene que ver el perdón con el emprendimiento? Tomar responsabilidad, asumir que no somos víctimas, que todo nos pasa por algo, que todo es para aprender. Y perdonar es una forma de soltar algo que pasó en algún momento y ya no nos pertenece. Y cumplió su ciclo y está bien y nos dio una retroalimentación durante un tiempo de nuestra vida y ya Ujú. está. Perdonamos lo que hay que perdonar y seguimos adelante. Pero para eso hay que tomar responsabilidad. Hay que hacerse responsable de la propia vida, de decidir, que es lo que a veces nos cuesta, decidir. Y una vez que decidimos, tomamos responsabilidad, evidentemente perdonamos, porque cada uno actúa desde el momento en la vida en el que está, desde el conocimiento que tiene, desde la apertura mental con la que cuenta, desde sus habilidades, desde su formación. Eh, yo creo que no perdonar es bastante parecido a ponerse con el dedito acusador y, y decirle a alguien, te estoy juzgando. No perdonar es juzgar prácticamente, en mi opinión, ¿no? O sea, eso es de mi experiencia. Y la relación más resaltante tal vez de el perdón y el emprendimiento, o sea, de pronto has vivido un escenario de cómo es que te truncaba el no perdonar ciertas cosas, ya sea del pasado, ya sea del presente, que tenga que influenciar directamente con el proyecto de emprendimiento que vengas desarrollando. A mí particularmente no me pasó, pero conozco casos cercanos en los que perdonar, por ejemplo, una traición en una pareja donde la pareja era eh, socia en un emprendimiento, en una empresa, el hecho de perdonar a esa persona y asumir que esa persona hizo lo que hizo por lo que tuvo a su alcance,
hizo que la otra persona Ujú. que pudo perdonar siguiera adelante, construyera otra empresa. Conozco otra persona, por ejemplo, que la estafaron y durante mucho tiempo le costó mucho perdonar, y cuando logró perdonar, se puso en marcha de vuelta y creó otro tipo de emprendimiento y salió adelante, por supuesto, porque eso es lo que tiene el emprendimiento, que nos da unas Ok. habilidades que si nosotros podemos construir algo una vez, lo podemos replicar las veces que queramos. Sí, definitivamente. Y ahí como que podemos agarrar el ejemplo de pronto Steve Jobs, ¿no? ¿Mm? Cuando fue, cuando le echan de su compañía y él, de cierta forma creo que es como que una representación de poder reiniciarse, ¿no? O sea, ya lo he hecho Correcto. antes, puedo volver a hacer, puedo Exacto. volver a hacer. Esa es la clave. Esa es la clave. Cuando uno crea algo, tiene la receta dentro. Entonces, Claro, no importa dónde esté, lo puede volver a exacto. hacer. Una y mil veces. Totalmente. Y cada vez mejor si uno aprende de lo anterior. Porque eso es lo importante de replicar, ¿no? De aprender de la experiencia pasada. No hay mejor maestro que la vida misma, dicen muchos Ujú. escritos por ahí. Ok. Después de tocar estos temas que básicamente son temas básicos a la hora de emprender, vayamos a un punto de esta conferencia y cuéntanos un tanto para definir y marcar esto, o sea, básicamente el día de hoy hablamos de cómo vencer el miedo y nos gustaría que nos des un énfasis directo en qué es el miedo en realidad. El miedo es una señal de acción. Es algo que nos dice, ponete en marcha, prepárate, algo tenés que hacer. Y cuando nosotros tenemos un miedo recurrente, por ejemplo, es cuando nos imaginamos cosas, escenarios, momentos que van a suceder y que en realidad es eso, es imaginación, es usar la imaginación con algo que creemos que va a suceder, pero que no tenemos la certeza que va a suceder. Y muchas veces en nuestra imaginación es mil veces más grave o peor o más desfavorable o más complicado de lo que puede pasar en la realidad. ¿Cuántas veces nos pasa que nos imaginamos un miedo que en realidad después no ocurre nunca? Yo creo Y la que mayoría de los casos, ¿no? En la mayoría de los casos, el 90% de las sí, cosas que se nos viene a mente y estamos súper tensos y preocupados, nunca llegan a pasar. es lo que te iba a decir. El 90% de las veces lo más probable es que no ocurra. Sí, sí, son cosas que suelen pasar y por eso estamos aquí aprendiendo. Correcto. Entonces, básicamente definimos al miedo como, Imaginarte un escenario desfavorable y actuar en consecuencia. bien, bien. ¿Qué consejos ahí como que para dentro de esta definición de qué es el miedo Ujú. se iría dando? Como por ejemplo para las personas que, que frecuentan, como la mayoría de las personas en sí, porque me pasa a mí, es muy probable que también pasó contigo, esto de poder tener una serie de cosas en mente y obviamente negativas, problemas, posibilidades que podrían pasar y que nos mantienen tensos, que al final terminan Ujú. no pasando. Entonces, ¿qué consejo ahí, justo que hablamos de eso, darías a las personas en ese escenario? Asumir que es un miedo, que lo tenemos y que nos va a seguir acompañando, tomarlo como una señal de acción para prepararnos para hacer algo y Ujú. entender que muchas veces el miedo es esa señal, por ejemplo, de falta de preparación, quizás lo que le pasa a mucha gente cuando emprende, ¿no? Que le da miedo vender, por ejemplo. Cuando uno tiene miedo a vender, lo más habitual es que no sepa cómo hacerlo, no crea en su producto, no tenga un guión o un speech o no sepa los beneficios del producto, o no, si no, no debería darte miedo. Cuando nosotros Ujú. hacemos algo, teníamos miedo a una situación X, la hacemos aún con miedo, la siguiente vez, cuando lo vamos a repetir, ese miedo ya no existe. Y eso es porque la experiencia nos demuestra que no pasa nada malo haciéndolo. Evidentemente estamos hablando de miedos frecuentes que tenemos en la vida cotidiana, no de miedos patológicos, ¿no? No de enfermedades. Claro. Eso ya hay que tratarlo con un profesional de la salud.
pero Ujú. el miedo habitual, que es el que nos paraliza o el que nos hace huir o es el que nos hace procrastinar, volviendo a lo que hablábamos antes, ese miedo hay que tomar conciencia que va a existir porque es una forma de protegernos. Si no tuviéramos miedo, haríamos locuras, verdaderas locuras. Pasaríamos delante Sí. del tren, gastaríamos dinero sin control, comeríamos hasta explotar. Entonces, el miedo es una señal de que tenemos que prestar atención, ponernos en marcha, actuar y sabiendo que muchas veces te estamos teniendo con la imaginación un escenario desfavorable en nuestra mente, que lo más probable es que no se cumpla. Sí, suele pasar. Ok, tenemos aquí una de las preguntas clasificadas, pero antes de eso, mira, tenemos una pregunta aquí también de las personas que están conectadas. Si Ok, no te molesta, vayamos a leerlo. claro que no, Hay adelante. comentarios. ¿Cómo cambiar la visión que tienes del entorno y generarte nuevas perspectivas? Néstor Jiménez. Ok, entiendo que con entorno se refiere a las personas, ¿no? De nuestro entorno. Si no es el caso, sería genial que lo aclaráramos. Cuando uno tiene un Ujú. entorno y tiene que decidir qué hacer, o se queda o se va, pero no tiene manera de cambiar a ese entorno o hacer que esta gente que nos rodea cambie. Entonces, esto que dice cómo cambiar la visión, yo creo que eso es clave, es cambiar nuestra lente, enfocarnos en otra cosa, entender por qué el entorno actúa como actúa y comprender que lo que estamos haciendo depende única y exclusivamente de nosotros. Aún cuando no nos guste que ese entorno esté actuando como esté actuando, tendremos que tomar una decisión. O nos quedamos o nos vamos. Lamentablemente a veces no hay manera de negociar con el entorno. Entonces, bueno, hay que tomar una decisión y decir, ok, esto lo acepto y sé que es así y lo tomo como es, o me voy. Uno no puede, al menos en mi opinión, permanecer durante mucho tiempo en un lugar donde no encaja, porque al final alguien sale dañado, o uno mismo o el entorno, esa fricción que se genera con las personas que no están en nuestra misma sintonía, no es sostenible en el tiempo. Pero pretender que alguien cambie, que el entorno cambie, y es muy utópico, no, no suele ocurrir, no suele ocurrir. Sí. La gente actúa como actúa por sus propias convicciones, entonces es mucho más sencillo tomar el control, cambiar uno mismo y que el resto siga como crea conveniente. Palabras sabias. Gracias, Néstor, por comentarnos. E igual a las personas que están conectados ahí pueden comentar con toda la confianza. Ujú. Vayamos a... Listo, tenemos aquí. ¿Cómo superar el miedo al cambio? A ver, yo creo que el miedo al cambio... Repetime por favor que se te cortó justo y no te escuché. Ah, cosa de todo emprendedor, el tener miedo Ah, al ok. cambio. Le da un poquito de énfasis. El cambio es una de las pocas cosas que tenemos total seguridad que va a ocurrir en nuestra vida. El cambio es evolución, el cambio es algo que es inevitable. Temerle al cambio es normal porque no sabemos lo que va a ocurrir después, nos da incertidumbre dar el paso y no saber con qué nos vamos a encontrar. Pero si nosotros cambiamos el enfoque y vemos que el cambio es algo bueno desde el punto de vista de aprendizaje, de evolución, de seguir creciendo, el miedo, no te digo que desaparece, pero le bajamos bastante el volumen. Hay miedos que, desde mi forma de ver la vida, desde mi experiencia, no desaparecen. Creer que nos vamos a deshacer del miedo es falso, no suele ocurrir. Pero sí podemos controlarlo y sí podemos superarlo. Cuando nosotros sabemos que ese miedo está ahí, pero que es un miedo que nos genera, es como el estrés, o sea, es un estímulo que nos genera a seguir avanzando, es un estímulo que nos genera a seguir aprendiendo. Tengo miedo a vender, por ejemplo, ok, aprendo a vender, me hago el mejor vendedor que pueda, soy el mejor vendedor que conozco, me convierto en la persona que es más grande que ese miedo
y a partir de ahí sigo avanzando. Pero yo no creo que el miedo desaparezca. Baja en No, pues es que el intensidad, miedo, pero no como que lo desaparece. podemos tener controlado, ¿no? Porque el miedo Ujú, en realidad es un tema natural de nosotros como humanos, claro, que básicamente es como un instinto de supervivencia, una cosa exacto. así, por ahí leí. Entonces Para sí, hay protegernos, exacto, precisamente para sentirnos protegidos, ¿no? Porque es algo como que correcto. aguanta un toque porque esto podría darte una Ser posibilidad de peligroso. riesgo. Peligroso, Sí, peligro, tranquilo. Entonces, por eso es que sale mucho en el emprendimiento, porque en el emprendimiento tenemos que arriesgar, correr ciertos riesgos que no muchas personas están dispuestos a correrlo. Y entonces cuando correcto. tenemos que arriesgar, tenemos que tomar decisiones que podría sacarnos de la zona de comodidad, ahí viene el miedo. Y si no pasa como nosotros esperamos, y si no funciona, y si no se da, y si el proyecto no es rentable, y si la inversión termina siendo una pérdida, y entre otras cosas, entonces ahí podríamos terminar diciendo que como que sí, el miedo va a estar ahí. Lo Ujú. importante es que, Actuar. Actuar a pesar del miedo. cómo actuamos Correcto, frente al miedo. correcto. Ok, tenemos aquí, ¿cómo superar el miedo al rechazo? Justo comentabas el tema de la venta y todo, entonces esta pregunta como que ahí va encajándose. ¿Cómo superar el Sí. miedo al rechazo? Eso yo te lo puedo decir desde mi propia experiencia, porque Definitivamente. Ujú. era algo que a mí realmente me limitó durante mucho tiempo. Yo en mi juventud, en mi adolescencia, tuve una timidez extrema y realmente era el tipo de chica que camina mirando el suelo, o sea, a ese punto, ¿no? De no poder hablar con desconocidos, o sea, una cosa bastante intensa y fuerte. Y el miedo al rechazo definitivamente se alivia cuando uno deja de ser el centro del mundo y se empieza a enfocar en los demás. Si yo tengo un mensaje, un conocimiento, un, algo que quiero transmitirle a alguien más y sé que esa persona se va a beneficiar, se va a sentir mejor, se va a superar, va a ganar más dinero, va a emprender, va a aprender un idioma, lo que fuera, me tengo que centrar en eso. Ese tiene que ser mi enfoque. Contarle a esta persona mi experiencia, lo que yo aprendí, por lo que yo pasé, y seguramente pueda sacar algo bueno de eso. Entonces, ese cambio de dejo de pensar en mí al 100% y empiezo a pensar en la otra persona y cómo la voy a poder ayudar, eso hace que no te sientas rechazado. Evidentemente, uno necesita, por ejemplo, si vas a enseñar algo, necesitas una preparación. Si vas a ir a un trabajo, a postularte un trabajo, necesitas estar preparado. Muchas veces el miedo al rechazo es porque creemos que no sabemos lo suficiente, o porque creemos que la otra persona nos va a cuestionar, o porque no le va a gustar lo que le decimos. Lo cierto es que la gente nos va a criticar, nos va a rechazar en algunos casos, no les va a gustar como somos, como nos pasa a nosotros. Somos personas y las personas tenemos emociones. Y hay veces que nos llevamos bien con otras personas y hay veces que no. Y hay que asumirlo. No le podemos caer bien a todo el mundo. Así como no todo el mundo es nuestro cliente, no todo el mundo nos cae bien y tampoco podemos caerle bien a todo el mundo. Cuando entendemos eso y damos vuelta la visión y en vez de centrarnos el 100% en nosotros, dejamos de ser un poco egoístas, porque las personas somos egoístas por naturaleza, por protegernos, por cuidarnos, por subsistir. Entonces, lo que pasa es que a veces como no nos conocemos, no nos damos cuenta. Pero cuando dejamos de centrarnos el 100% en nosotros y empezamos a centrarnos en cómo puedo ayudar al otro, ese miedo al rechazo baja muchísimo la intensidad y hasta te diría que desaparece en muchos casos. Sí, son respuestas completamente sabias porque ahí le cambias el escenario y le das una cara que te favorece tremendamente, ¿verdad? ¿Correcto? Buenísimo. Correcto. Ok, aquí tenemos cómo superar el miedo al fracaso. Pensando en el fracaso como un aprendizaje. Siempre vamos a fracasar en algo, sea lo que sea, porque es imposible saberlo todo. No hay manera, no nos alcanza la vida para saber todo. Entonces, vamos a fracasar,
Lo importante es fracasar rápido. Cuanto antes fracases, antes te vas a levantar, antes vas a aprender y antes vas a volver a emprender. Yo no conozco una sola historia de éxito de emprendedores súper importantes que no hayan fracasado un montón de veces. ¿Cuántos personajes hiperfamosos hay que se arruinaron un montón de veces o que les fue mal? O que... Es imposible saberlo todo. Aparte que hay muchas cosas, que hay muchas variables que pueden meterse en el medio cuando nosotros tenemos un plan. Entonces, bueno, hay que contemplar la idea que vamos a fracasar, pero el fracaso bien entendido es una forma de aprender. Es una forma de aprender. Ok, me fue mal en esto. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Si el conocimiento lo tengo y si lo hice una vez lo puedo volver a replicar un montón de veces. Para mí el fracaso es eso, es aprendizaje. Hay personas que toman como que el fracaso fuese lo contrario al éxito y caminos opuestos. ¿Qué es lo que le dices a esas personas que tienen esa impresión de fracasar? Que hay que aprender a verlo desde otra forma. Hay que aprender a transformarlo en una palanca para ir hacia adelante. Porque si nosotros tomamos el fracaso como eso, como lo contrario al éxito, nos quedamos, nos quedamos, nos quedamos, nos quedamos, nos quedamos y cada vez nos quedamos más chiquititos y no avanzamos, no crecemos, no conseguimos lo que queremos y evidentemente vamos a la frustración. Si uno no avanza en la vida, se frustra. Y más si somos emprendedores. Definitivamente. Ok, y ahora dejando un poquito atrás el tema de los cambios, el rechazo y el fracaso, vayamos a ver un tema que de hecho eh, es un tema que muchas personas, y de seguro que tú, Cintia, a lo largo de tu trayectoria como emprendedora, empresaria, has podido ser, vayamos a decir, un testigo de que esto existe en una gran proporción, es cómo superar el miedo a hablar en público y qué consecuencias trae el tener ese miedo, ¿no? Porque es un tema muy controversial, es un tema que pasa en muchas personas. Yo creo que el efecto más grave que tiene el miedo a hablar en público es que nos limita. Nos Ujú. limita, no, no hay manera, si uno no se expone, no hay manera de llegar a mucha gente. Te podés quedar en tu entorno más cercano y hasta ahí. Con suerte alguien te descubre, pero es bastante esporádica la posibilidad. El miedo a hablar en público, hay gente que lo asemeja al miedo a la muerte, o sea, a ese nivel llega, ¿no? De severidad. Yo creo que la clave fundamental, y te lo dice alguien que no era capaz ni siquiera de hablar con un desconocido frente a frente, ¿no? Es prepararse, practicar muchísimo y conocerse cada vez más. Cuando nosotros tenemos miedo a hablar en público es porque no sabemos qué vamos a decir, nos quedamos sin respuestas, no sabemos Ujú. qué vamos a responder, a ver si alguien nos pregunta algo de lo que no sabemos qué decir. ¿Y qué es lo peor que puede pasar? Si no sé de lo que me estás preguntando, con toda mi sinceridad, te digo, no lo sé, lo averiguo para la próxima vez. O te doy mi experiencia desde mi punto de vista. Ujú. Evidentemente esto tiene que ver con el entorno, ¿no? No es lo mismo una persona que va a dar una ponencia internacional, que la invitan a un congreso, que una persona que está haciendo una entrevista como podemos estar hablando nosotros ahora. En el caso, por ejemplo, en el caso de algo profesional muy estructurado, muy con gente desconocida, con un auditorio al que no conocemos, hay que ir preparado. Sin preparación, lo más probable es que sea un desastre, porque nos vamos a sentir súper incómodos, la gente nos va a cuestionar, siempre nos vamos a encontrar en un auditorio con alguna persona que crea que es superior a nosotros y nos saque de mentira verdad, y siempre va a haber algún personaje así. Entonces, en mi opinión, hay que prepararse al máximo, dominar el tema del que uno va a hablar y después ir con la suficiente seguridad de decir, estoy preparado, es como un examen, estoy preparado. Y si me sale mal, ok, voy a aprender de ese mal momento, porque había algo que evidentemente creí que sabía y no lo sabía, y ya está, para la próxima vez me preparo de vuelta.
pero para mí es fundamental la preparación y practicar. Cuando uno va a tener, por ejemplo, una ponencia, hay que grabarse, hay que practicar en el espejo, hay que hablar con alguien haciendo un cambio de roles, hay que aprenderse de memoria, no de memoria por recitar como un loro, ¿no? Pero me refiero a tener el conocimiento. Hay gente que va a dar una ponencia y si le sacan el PowerPoint no sabe de qué hablar. Eso no puede pasar. Si uno es un profesional, tiene que tener absolutamente incorporada la ponencia. Y si se corta la luz, puedo seguir hablándote del tema sin luz. No pasa nada, me lo sé. Eso es el dominio de la materia en la que uno está hablando. Si uno no domina algo, bueno, va a tener muchos traspiés. Entonces la preparación es fundamental. Buenísimo. Ok, ahora nos vamos hacia uno de los temas también importantísimo en esto del emprendimiento, que es el coaching. La importancia del coaching y cómo es que este aporta valor en nuestras vidas y sobre todo en las vidas de los emprendedores. El coaching es ir de un punto inicial a un punto deseado para conseguir un objetivo. Básicamente es eso, es el proceso que hacemos para conseguirlo. Yo creo que en el emprendimiento es fundamental porque a través de las preguntas que hace un coach puede sacar la esencia real de lo que está haciendo el emprendedor. Muchas veces tenemos conflictos internos que hacen que no avancemos o que nos limitemos o que sepamos lo que tenemos que hacer, tengamos el plan, estemos siguiendo una estrategia aprobada y así todo no podamos conseguirlo. Bueno, ahí evidentemente hay algo que hay que descubrir. Creencias, valores, reglas, vehículos, un montón de cosas que un coach puede sacar a la luz a través de las preguntas. Y definitivamente la persona que está recibiendo el coaching tiene que estar dispuesta y abierta a ese proceso, porque si no, no hay manera. Un coach no es ni un consultor, ni un psicólogo, ni un terapeuta. Un coach es alguien que te acompaña, que te ayuda, que cree más en vos de lo que vos mismo podés creer y que a través de preguntas te hace ver lo que a veces no podés ver. Es como que tuviéramos algo en la espalda y no somos capaces de verlo. Bueno, el coach nos orienta a eso, a ver lo que no somos capaces de ver. Y no porque tengamos algo mal en nosotros, sino porque simplemente hay veces que tiene otra perspectiva y estamos tan enfocados en el árbol que nos perdemos el bosque. Entonces, es muy recomendable. A mí personalmente trabajar en coaching me cambió un montón de cosas, pero bueno, la persona que recibe el coaching tiene que estar dispuesta a trabajar en eso. Sí, porque es un proceso doloroso, creo sería la palabra, que te digan las Sí, cosas como sí, son, las cosas que te van a sí, sacar, te van a pulir, porque un carbón en bruto fue carbón al inicio y luego va pasando una serie de transformación, pero con presión, ¿no? Con presión y termina correcto, teniendo un diamante ahí frente tuyo. Buenísimo, totalmente. buenísimo, Cintia. Ok, vamos a ver qué lo tenemos acá. Dice, ¿qué libros recomiendas para evitar los miedos en el emprendimiento? Volvemos a lo de antes. Evitar los miedos no creo. Yo diría controlarlos, tenerlos bajo nuestro dominio. Volver a formular. Correcto. Listo. Hay un libro es un libro que tiene ya unos años, aunque tenga miedo, hágalo igual, de Susan Sheffer. Es un libro bastante básico, pero sumamente útil, que yo creo que todo el mundo debería, sobre todo en el emprendimiento, debería leerlo. Y otro Buenísimo. libro que es muy recomendable es Vivir sin miedos, de Sergio Fernández, un español que es sinónimo de emprendimiento. Entonces yo creo que es muy recomendable esos dos libros. Sí, sí, sí. A lo largo de estos años, Cintia, imagino uno de tus libros o tal vez par de ellos, tocas temas de los miedos en tus escritos, en los libros que ya publicaste. Sí, no tengo uno específicamente de miedos, pero mi último libro, Extraordinarias, Secretos de las Mujeres de Alto Rendimiento, tiene una parte bastante detallada, bastante profunda sobre miedos, vergüenzas y culpas, que es lo que muchas veces las emprendedoras, ese libro está sumamente enfocado a emprendedoras, eh, Buenísimo.
Y está bastante detallado eso porque es lo que justamente en el emprendimiento nos suele limitar. Los Sí. miedos, las culpas, las vergüenzas, esto que me decías de miedo al rechazo, miedo a exponerme, miedo a hablar en público, bueno, todo eso es algo que sí o sí un emprendedor debería, Bueno, al menos, claro, al menos conocer, ¿no? ujú, definitivamente. Ya casi llegando a la parte final de este hermoso Facebook Live, tenemos una pregunta, Ujú. una última de hecho. Bueno, no es una pregunta, es tus consejos básicamente para las personas que aún tienen miedo a emprender. A ver, más que consejo, yo diría una sugerencia. Bueno, Emprender yo creo que es abrir la puerta a ujú, a crear cosas nuevas, a crear cosas buenas, a independizarnos, a conocernos y a dejar un legado. Básicamente, cuando uno tiene mucho dentro de sí, puede dejarlo plasmado y que el mundo lo conozca y lo aproveche y se beneficie de eso a través del emprendimiento. Para mí es eso. buenísimo. Buenísimo, bien, llegamos a la parte final de este hermoso Facebook Live, Cintia. Ha sido todo un placer, un gusto para mí poder ser el entrevistador hablando sobre cómo vencer el miedo. Cintia, tus palabras de agradecimiento y Gracias, saludos. muchísimas gracias. Muchísimas gracias, gracias por la oportunidad, gracias por el tiempo y lo disfruté, realmente muy bueno. Últimos consejos, tal vez generales, a base de todo lo que hemos ido tocando para los emprendedores que están ahí al otro lado de la pantalla viéndonos con mucha atención, mucho entusiasmo. Ok, básicamente conocerse cada vez más, saber en qué somos buenos, aprender todo lo posible para convertirnos en la mejor persona que podemos ser. Emprender definitivamente es una oportunidad que no es para todo el mundo, pero yo creo que el que tiene esas ganas o un poquito de ganas debería darle lugar a eso y explotarlo y llevarlo a un buen nivel. Y sobre todo no olvidarnos que el emprendimiento es sinónimo de relaciones, networking, exposición. Entonces, bueno, hay muchas cosas que construir en un emprendimiento, pero con disciplina, con perseverancia y sobre todo con ganas y entusiasmo, yo creo que es absolutamente viable. Buenísimo. Gracias, Cintia. La verdad es que estamos muy felices de tenerte dentro de la comunidad y que hayas podido compartir estos temas que son fundamentales para un emprendedor. Agradezco a todas las personas que han estado compartiendo el vídeo, agradezco a Frank también que se conectó ahí y sigue conectado. Muchos emprendedores que vi que han estado sumándose a esta bonita transmisión. Y agradecerte a ti. Espero Muchas se gracias. repita. Pero se repita, Claro que sí, tenemos que poder estar hablando de otras cosas que ayuden a los emprendedores. por supuesto, claro que sí, cuando quieran, ningún problema. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, muy agradecido a todos y que tengan una excelente noche, tarde, depende del lugar donde estén. ¿Dónde estén? Gracias. Saludos, un Gracias, abrazo. buenas noches. Gracias, igualmente. Hasta luego. Adiós, emprendedores y a todos. Chao, chao.